Ya salió en el diario oficial, 200 días vamos a trabajar, pero yo no puedo, para ser sincero yo ni quiero. ¿Qué onda, Manuel? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Dos Entes. Y pues comenzamos con un poco de alegría, un poco de humor, porque traemos un tema pues bastante relevante en esta ocasión, ¿no? Manuel, te ¿Qué dejo que tal, inicies. Andrés? ¿Qué tal, Andrés? Qué bueno que andas feliz ante tanta incertidumbre. Pues sí, como bien dices, el día de hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica, o si no bien la dinámica, a lo mejor los temas que vamos a hablar, vamos a hablar de temas de actualidad, ¿no? Aquellos temas que han estado causando eco en redes sociales, sobre todo entre los maestros. Pues no quisiera decir vamos a hacer una barra de opinión o de información, sino a lo mejor somos una barra de ignorancia, aportando, creando. Ahí está, ¿se escucha? Sí, problemas técnicos, seguimos. Te digo, pues el calendario escolar, ¿no? Que salió este acuerdo y que ha generado mucha controversia, evaluaciones también, este acuerdo que salió acerca pues ahorita lo vamos a platicar, algunas manifestaciones que han habido en algunos estados y algunas localidades acerca de abrir guarderías, escuelas, el regreso presencial, el que se vislumbra, ¿no? Ese regreso presencial y algunos detallitos al respecto, ¿no? Entonces, pues iniciamos, Andrés, directamente con el calendario, este calendario de 100 días y que tú ya bien cantabas y sobre el cual estás muy feliz. No, ¿qué pasó, Manuel? Es una parodia, una manera de expresarnos ahora que tenemos, pues, digamos, esa libertad, ¿no? Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Dice uno, pero pues no deja de ser, raro, inquietante. En lo personal sí me causó a mí también así ruido y molestia, principalmente porque ha habido un gran esfuerzo por muchos de los maestros, la gran mayoría voy a decir, porque hay que ser claros, también hay otros que no lo han hecho tan bien o no lo han intentado tan bien con relación a la educación a distancia, pero yo creo que los más somos los que sí, y sí parece como un castigo, ¿no? Se ve así como que, y no tanto porque el calendario sea muy largo, sino porque sabemos que el siguiente ciclo, al terminar el 28 de julio, ¿cuándo vamos a entrar? Y ahí, ¿qué periodo de descanso va a haber? O sea, yo estoy visualizando ese periodo, porque al final si hay que trabajarlo, lo vamos a trabajar, pues. Pero sí, el problema es ese, que el siguiente, imagínate entrar el 22 de agosto, los niños, el que sigue, ¿no? Este es el 21, 22, el 22, 23, entrar más o menos a mediados de agosto. Tienes que estar una semana antes de consejo. Saliste el 28 de julio, pues, entonces, ¿cuál descanso entre una y otra, no? Salvo que a partir de ahora estemos entrando en septiembre siempre. Sí, como era anteriormente, ¿no? Fíjate que de inicio no me causó pues tanta inquietud, ¿no? Será porque en el caso tuyo y mío estamos acostumbrados a que son o sea, nuestros calendarios, pues básicamente a veces tenemos una semana o 2 semanas. En el caso tuyo y mío y los supervisores, ¿no? También, porque te recordarás, o sea, que a veces nos ha tocado que hasta una semana nada más hemos tenido de vacaciones, ¿no? Pero ya trasladándolo a los niños, tienes razón, o sea, se me hace una cuestión, o bueno, vamos a tratar, a ver, Andrés, de ponernos un poquito en la mente estas mentes maestras de la SEP. ¿A qué crees que se deba? ¿A qué crees que corresponda que hayan decidido, ok, en lugar de, porque no es la primera vez que intentan ampliar los días de clases? Ya esto ya se ha repetido y como que de poquito en poquito le han abonado. Entonces, ¿a qué crees que se deba este aumento de días escolares? Yo creo que atiende a una agenda internacional, a una manera de decir nosotros, sí, pues mira, no es algo maquiavélico, ¿no? Pero sí es a una agenda marcada por la OCDE, en donde con las recomendaciones que se le dan a los países a PISA,
pues una de las recomendaciones, yo pienso, ¿no? Todo es pensado, es que el calendario escolar debe ser ampliado por los resultados que tenemos como país, ¿no? Yo es lo que opino, lo que pienso, aunque sí sé que, pues no, yo estoy consciente que no es la cantidad, pues, es la calidad. Así como dicen, ¿no? Calidad, no cantidad. Ha habido unos memes de eso, en cuestión a los días de trabajo. Y yo voy más a eso también, hay que ser eficientes. Y pienso que abona más un buen descanso al desarrollo de los niños, un tiempo más amplio para poder ser niños como tal. Ya lo hemos hablado, que lo más natural en un niño es ver lo que esté jugando, pues. Y el verano es esa época del año en la que el niño puede jugar más, ¿no? Aunque también sabemos que se dedican a otras cosas, actividades extraescolares, pero que ya son más de tipo por interés, pues ya más de otro tipo, no tanto académicas. Pues. Entonces yo pienso que va por ahí, no sé si opinas tú igual que Mira, yo. mencionas algo muy curioso, ¿no? Acerca del OCDE. Fíjate que yo aquí estuve viendo unas estadísticas y la media del OCDE o de los países, sí, pues pertenecientes al OCDE, es 183 días de clase. Y México, junto con Brasil, Colombia y Japón, están entre los países que tienen un calendario escolar con mayor número de días. En este caso, 201 para Japón y Brasil y México y Colombia con 200, ¿no? Mientras que países como Italia, Francia, tienen 162, 171 días. Pero hay algo bien curioso también respecto o sea, una cosa como tú decías, es el número de días, pero la cantidad de horas de clase en el nivel de primaria baja significativamente en México. Te voy a poner un ejemplo. Estamos hablando que Francia tiene un calendario de 162 días, ¿no? Pero sus horas de clase en nivel de primaria son 900 horas, mientras que México, con un calendario de 200 días, tiene 800 horas. 800 horas, perdón. Entonces, ¿de qué nos habla también? Pues ahí hay algunos detalles que sería bien analizar, ¿no? A lo mejor, y que como tú dices, no se trata de hablar de cantidad, porque es un enfoque que se ha querido dar desde la SEP desde hace varios años. Incluso vamos a irnos a una parte a otra estadística donde habla acerca de las vacaciones que tienen los estudiantes en distintos países, ¿no? México está listado como el país que tiene menos vacaciones, solamente con 3 periodos. Un periodo que bien conocemos que es el de Semana Santa, de 2 semanas, el periodo de vacaciones de Navidad, que son de 2 semanas, y el periodo de fin de curso, ¿no? Que aquí se maneja como un periodo de aproximadamente unas 4 semanas, ¿no? 4 o 5 semanas. Bueno, hay países que tienen hasta 6 periodos vacacionales. Por ejemplo, así te menciono alguno. Irlanda tiene casi aproximadamente 18 semanas de vacaciones. Rusia tiene 17 semanas de vacaciones. Portugal 17, Letonia 17, Estonia, Lituania, Francia, Islandia, Israel, Bélgica, Luxemburgo, Turquía, España, Suecia. Y hasta Italia tienen más de, bueno, voy a ir hasta Austria, Polonia, Grecia, Eslovenia, Hungría y Noruega tienen más de 14 semanas de vacaciones al año. Mientras que México tiene arriba de 8 nada más, contando días inhábiles también, ¿no? Entonces, como te digo, ¿qué se ha visto de parte de la SEC? Un enfoque a aumentar. Yo en lo personal, así, y vamos a tomar tu enfoque maquiavélico, ¿no? Yo siento que corresponde a un intento de reactivación económica y donde tristemente, se vuelve a ver de parte de nuestras autoridades como la escuela, como una guardería. O sea, para que los papás tengan dónde dejar a los niños y puedan ir a trabajar. Fíjate que esa era mi segunda aportación, yo creo, hacia decirte eso, ¿no? También obedece una agenda económica que tiene que ver con la reactivación y que tristemente para muchos o para la economía, pudiéramos decir, la escuela es una guardería para poner a nuestros hijos en lo que los padres van a trabajar. Entonces, pues sí, serían yo creo que esos dos puntos, ¿no? Ahora, pues... Pero, no, o sea, no decir está mal o está bien, o sea, en el caso de que vamos a suponer, ¿no? Que realmente la estrategia del gobierno fuera una reactivación económica. Oye, pues dilo así de claro, ¿saben qué? En esta ocasión vamos a ampliar 10, 15 días el calendario escolar,
debido a que por la pandemia mucha gente, pues, o necesitamos una reactivación económica en el país, es por ello que solicitamos el apoyo de los maestros. O sea, qué diferente el comunicarlo de esa manera, que ahí te van 200 días y quedas a pensar, como tú lo dijiste, que el maestro no hizo nada. Sí, pues ese es el mensaje realmente, que como pareciera que dices, el maestro no trabajó, y como no trabajó, pues vamos ahora a tener 200 días. Pues haber sabido y de verdad no hubieran trabajado los maestros, pues. Entonces, ¿para qué pusiste un sistema de aprende en casa que estás modelando a nivel mundial? Estás sacando ahí tus números del impacto que tiene desde la televisión, desde el trabajo con los padres por redes. Entonces, ¿para qué hiciste tanto alarde del gran sistema de aprendizaje que se formó en México a raíz de una necesidad? Sí, al final de cuentas vas a decir, no, pues es que se ocupa para esto, ¿no? Para atender el rezago. Yo entiendo, ¿no? También me pongo en esa postura de atender el rezago que se va a generar y todo, pero le apuesto más a la calidad, como te digo. Calidad, no cantidad. Y yo creo que los días de clase, va a haber muchos días de clase vacíos, en este sentido, específicamente al final del ciclo, porque también tenemos lugares que tienen climas muy cálidos y vivimos en uno de ellos aquí en Sonora, en donde realmente es un reto dar clases ya de mayo para adelante con las grandes temperaturas que se tienen. Ahora imagínate en julio. Imagínate, hace 3 años más o menos que tenemos un calendario que abarca los días de julio. Sí. Este sería el tercer ciclo. Entonces, el ciclo pasado no terminamos trabajándolo porque llegó la pandemia. Este ciclo no lo terminamos trabajando presencial, ¿no? Hablo de presencial, porque estamos todavía en la pandemia. Entonces, el año que viene va a ser algo muy marcado. O sea, ¿qué va a pasar? Yo no lo veo venir en julio, cómo vamos a estar trabajando. Más que nada por eso, porque hace demasiado calor y no es viable, pues, al menos en el caso de Sonora. Pero pues ya veremos qué llega de aquí a entonces, ¿no, Manuel? No, y súmale que aparte, o sea, bien decías, aparte de las condiciones que ya conocemos, pues, el estado de las escuelas, o sea, la cuestión de los aires acondicionados y todas estas partes, que aquí, bueno, o sea, es que se me hace raro la poca congruencia que hay entre cómo sí hablamos de que el centro de todo es el alumno, de que hay que dar prioridad a la autonomía de gestión, de cómo el Consejo Técnico es el órgano autónomo de mayor, pues de mayor relevancia en la toma de decisiones, pero el calendario escolar, ¡paps!, todos igual. Sí, estandarizado a nivel nacional, ¿no? Sí, pues cuando tenemos condiciones muy diferentes. Entonces, pues tú bien decías, Sonora tiene años, o sea, desde mucho antes que se implementara esto de la toma de decisiones del calendario, cuando fue de 185, 200 días o 190, perdón, que podías decidir, pues Sonora ya lo tiene implementando por las condiciones que imperan aquí del clima. Y pues ahora no dan esa opción, o sea, ahí te va. Entonces, no sé, pues el acuerdo ya salió en el Diario Oficial de la Federación, o sea, y ahí dice que es para todos. Sí, y pues bien lo dices, o sea, ya veremos qué es lo que sucede en el transcurso de este ciclo escolar, Manuel, porque sí, debe de haber un cambio, porque si no lo hay, realmente no van a ser 200 días de clases. Yo es lo que opino, ¿no? Específicamente por la parte del alumnado también. O sea, ya llega un momento a fin de ciclo que muchos de los niños dejan de ir. Sí, no, y retomamos lo mismo respecto a la cantidad, o sea, mayor cantidad no te garantiza nada, lo platicamos cuando hablamos acerca de las escuelas de tiempo completo, que fíjate, esa también fue una estrategia que la que argumentaban es que mayor número de clase o mayor aprovechamiento, ¿no? O sea, mayor tiempo de clase, mayor aprovechamiento. Y me acuerdo que no recuerdo si era un video o un folleto o parte de un documento donde ponían como ejemplo países asiáticos. Pues sí, o sea, pero no vas a comparar la cultura asiática donde trabajan casi todo el día. O sea, era como una argumentación, ¿no? Como países asiáticos que tenían un número muy alto de horas tenían mayores niveles de aprovechamiento. Pero pues no compares una cultura asiática, la disciplina, y que tristemente lo digo,
la disciplina que tienen las culturas asiáticas en general con la disciplina que tenemos nosotros. Sí, no, es que es distinto, pues, pero, o sea, no es el mayor logro no es por la cantidad de las horas, pues, es por otras cuestiones socioculturales que vienen a influir, ¿no? En este caso hay mucho arraigo, por ejemplo, en aquellas culturas sobre el trabajo duro y la disciplina, como lo mencionan, y bueno, aquí no tenemos eso. Aquí sí tenemos lo del trabajo duro. Creo que se trabaja, el mexicano es bien trabajador, trabaja mucho, muy duro, pero tenemos la otra parte también que es buena, ¿no? Y nos caracteriza, que es la parte pluricultural de lo que le damos el valor a la familia, a la fiesta. Las prioridades que se tienen como mexicanos son distintas, sí, ¿no? El mexicano es una persona muy familiar, muy social, muy charrera, o sea, le gusta mucho la diversión, y en el buen sentido, ¿no? Hablo también porque realmente eso es algo característico, ¿no? Ahorita que hablaste de PISA, ahora que en la última evaluación que se medían los índices de felicidad, o sea, México tenía altos índices de felicidad, estaba en los primeros 5, y mientras que las culturas asiáticas, Japón, Corea, China, no tenían altos índices de felicidad, tenían altos índices de competencia, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué, señor? No, y también altos índices de suicidio por el estrés laboral y que académico se genera. Por eso es a lo que voy, o sea, allá muy trabajadores, muy alta la calidad de vida, muy inteligentes si quieres, por la prueba, pero infelices. Y acá en México al revés, o sea, y había una duda, ¿no? Que planteaba un artículo que me gustaba, o sea, inteligentes y ¿cómo decía? Inteligentes e infelices, o ignorante y feliz. Y ponía a la par los países latinos contra los países asiáticos, ¿no? Suena lo que yo le decía a mi mamá cuando estaba en secundaria. ¿Qué me quieres, con 10 y amargado o así como ando y feliz? Sí, una manera de justificar los vagos resultados, ¿no? Así es. Pero sí, o sea, la lógica te diría que debemos buscar un nivel medio, ¿no? Y ahí es donde yo admiraba los países que no estaban en los primeros, ¿no? Sino, por ejemplo, Canadá. Canadá era uno de los países que estaba como en el 6º, por ahí, 7º, o sea, bajito de los asiáticos, pero tenía índices de felicidad muy altos. Entonces, no, pero ahí también influyen los factores económicos, ¿no? O sea, no digo que no esté ligado una cosa con la otra, pero los factores económicos de esos países también influyen muchísimo. Sí, no, claro que sí, pues, pero sí, lo que voy es que sí se puede ser inteligente y feliz, vamos a decirlo así, depende de las condiciones. Y un punto también, tú decías, no sé si es parte de la cultura del mexicano a tratar de ser muy práctico. Pero te voy a poner un ejemplo y vamos a hablar aquí verdades, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? O no sé si te tocó, o qué ha pasado en algunas ocasiones cuando ya estamos a finales de junio, vamos a decir ahora de julio, ¿no? Como se extendió el calendario. Y el maestro ya vio lo que tenía que ver. Y curiosamente hay una discrepancia en muchas ocasiones entre los días de clases y entre los días que tú tienes para reportar calificaciones. Te sobra una semana y media. Esta semana y media te dicen, úsala para regularizar, úsala para lo que quieras. O sea, ni siquiera hay un enfoque o una dinámica directa sobre que sí es cierto, ese úsala para regularizar, no está mal, pero se ve muy como ahí te va. O sea, haz lo que quieras con esos días. Entonces, ¿qué termina pasando? Tú vas a las escuelas y te fijas que esos días, ya sea que si no hay mundial, que muchas veces corresponde, se ven los partidos en la escuela, los chamacos ven películas, los chamacos andan haciendo otro tipo de dinámicas que ya no corresponden a dinámicas de aprovechamiento escolar, si quieres llamarlas así. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, son días que hasta la misma dinámica, insisto, te los pone como días que están de más. Sí, y eso es culturalmente, y sí es cierto, realmente así. Por eso es lo que yo manejaba ahorita, en julio por allá. Yo veo difícil que vaya a haber una alta asistencia de parte de los niños. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura y ya, o sea, ya estás al final, ya una vez que evalúas y que lo tienes que hacer antes porque no te puedes esperar hasta el último día para hacerlo, pues. Entonces, una vez que evalúas los 5, los 10 o los 15 días que es antes,
ya el mensaje es, bueno, ya no, ya qué vamos a hacer, ¿no? Yo, sabes que sí, a mí me hubiera gustado una propuesta de calendario, por ejemplo, a lo mejor, pues no tan extensa así, no me gusta, ¿no? Pero sí en las propuestas que hay, que hubiera esa regularización que mencionas, que te dicen, por ejemplo, úsalos para regularizar. Y Un que mes, vengan marcados. que venga marcada como una regularización. Vale. Y que la utilices con los niños que realmente lo ocupas, pues. Entonces, ya atinas a dos cosas, a la atención del rezago y a que los niños, aunque sabemos que a veces esos son los primeros que no van, ¿no? Que son los primeros que empiezan a faltar, pero ya con un enfoque regularizador, que te enfoques en esos niños que tienes en ese grupo, que son 5 o 6, a ti te va a permitir como maestro trabajar una dinámica distinta y tal vez sí contrarrestar una desigualdad social y un rezago real. Mientras que el niño que vamos a decir que va de una manera regular en su desarrollo, en su desempeño, pues va a tener un periodo de vacaciones más alto de poder, o sea, más largo, perdón, que le va a permitir también hacer otro tipo de cosas y vivir como niño realmente. Oye, ahora, suena muy bonito, pero ¿qué pasa, la neta, si cuando tú dabas clases, los últimos días, quiénes te iban y quiénes te faltaban? Sí, pues realmente los primeros que faltan es lo que te digo, son aquellos niños que tienen problema de regularización, pero ahí debería de intervenir otras instancias, pues también, no nada más, o sea, el maestro que pueda dar clases, pues, pero ¿por qué no? Si estamos hablando del derecho al niño a recibir educación y de lo que la educación puede hacer por transformarle la vida a un niño, ¿por qué no DIF, por ejemplo, que es muy blandito con la parte de los cuidados del papá, de lo que le corresponde al papá? ¿Por qué no DIF? O sea, se empodera y pueda también nosotros, ¿sabes qué? No nomás decirles, estos son mis niños que cumplieron y estos los que no, yo los quiero aquí, estos 10, estos 15 niños, estos 5, en las clases de regularización y que sean encargados de traer algo más policíaco. Dime, a lo mejor estoy muy no, coincido con lo que dices. Muy radical, ¿no? Pero yo, o sea, son maneras de ver las cosas, de decir, órale, así entra y verás que poquito a poquito se empezaría a notar un cambio, pues, pero si seguimos igual, con una postura centralizada de la educación, con estandarizada de propuestas como es el calendario, no con soluciones, sino con nada más cumplimiento a cuestiones políticas, pues creo yo que no vamos a ir a ningún lado porque la dinámica cultural no cambia realmente. Pues. Coincido con lo que dices y tocas algunos temas que vamos a tocar, pero quiero cerrar este tema del calendario con algo. A ver, lo mencionas bien y lo hemos hablado anteriormente, ¿no? La cuestión del sistema educativo como un instrumento político. Y lo vamos a tocar más adelante también. Secretario de Educación o Secretaria de Educación en nuestro caso, como bien una asignación política, ¿no? Hay quienes han sido lo que quieras menos maestro y en esta ocasión tenemos una maestra, ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Pero bueno, ¿qué le aporta o qué le beneficia o qué indicación hay acerca de nuestras autoridades de cómo se van a usar esos días? O sea, o cómo está establecido el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, o sea, ya está terminado. Porque venimos transitando de uno anterior que se modificó. O sea, a lo que yo voy es que se da mucha importancia a otras cosas cuando lo fundamental aún no termina por definirse. Se da, y no voy a decir que esté bien o está mal la parte de elegir al secretario de Educación, que te lo vamos a abordar, pues es política, sabemos que así funciona el mundo. Pero bueno, empiezas hablando de lo que quieras, menos de lo fundamental. ¿Por qué no te enfocas primeramente a terminar ese modelo educativo que tú propusiste hace 3 años? Porque hasta la fecha no ha terminado y no se ha terminado de definir, de diseñar y de implementar. Así es, sí, coincido totalmente con tu comentario, Manuel. Realmente, desgraciadamente la educación, y lo voy a mencionar así rapidito porque tú entraste el tema,
obedece a una agenda, otra vez voy a decir, este programa se va a llamar las agendas del Andrés, ¿no? A una agenda política antes que a una necesidad, ¿no? Porque como país tenemos una necesidad educativa muy latente, muy fuerte desde hace bastantes años, y que vienen programas y dicen una cosa, pero las acciones de la Secretaría de Educación Pública dicen otra, pues, como en el caso de ahora del calendario, pues. Y no hay una explicación y una comunicación clara, como tú lo dices, simplemente sale y pues todo el mundo opinamos, pero nadie da la cara. Pero adelante. Sí, no, y lo dijiste muy bien y me quedo con eso, no hay una comunicación clara y lo mismo va a las evaluaciones. Este acuerdo que si no quieres y si me permites te lo resumo a palabras mías, así tal cual. Pásalos. Ya. Oye, estuvo muy... Dijiste palabras y dijiste solamente una, ¿eh? Dije, pásalos, pero ya, o sea, bueno, ya. Pásalos, si no los pasas ahorita, los vas a pasar más adelante, pero los vas a pasar. En ningún momento este acuerdo maneja la palabra reprobación, ni maneja, la palabra, se me fue la otra palabra que significa reprobación. Retención maneja. Retención, bueno, no, pero no maneja la palabra reprobación y no acreditación. No acreditación, ok. Ajá. Sí. O sea, está diseñado, o sea, dice, pásalos, y vamos a suponer que el primer trimestre o el último trimestre o en algún momento tuvieron comunicación, utiliza esos elementos y tú consideras si debe pasar o no. Si no, después, iniciando, va a haber ese periodo de regularización o de evaluación o como tú le quieras llamar, y donde los vas a tener que pasar también. Sí, pues ya los vas a ver, ya lo vas a haber atendido un trimestre, pues ni modo que digas después del trimestre, pues sabes que tú no vas a pasar, pues va para atrás, no se puede. Pues, sí, pues pásalo. Hay un meme, ¿no? Hay un meme muy famoso que estuvo ahí circulando de un toma todo, que tiras y... Pirinola le dicen en el sur. Sí, bueno, aquí le decimos toma todo, sí, donde lo tiras y dice todos pasan, ¿no? Pues básicamente es el resumen del acuerdo de evaluación para fin de ciclo, pues todos pasan. Y trae, en algunas ocasiones mencionan la calificación del 6, ¿no? Como que, o sea, los vas a pasar con mínimo 6. Después se las vas a cambiar si ellos creen. Exactamente, también. Que no trae otros cambios y pues tocas el acuerdo de evaluación muy bien, Manuel. Es básicamente el resumen hecho por Manuel Silva. Pero voy a lo mismo. Pásalos ya. O sea, yo siento que lo que está faltando, a lo mejor es impresión mía, es una estrategia de comunicación. Porque, como te digo, o sea, es cierto, no vamos a negar que venimos en una situación difícil, complicada, que en muchos casos estos niños que no pudieron estar fue por cuestiones económicas, fue por cuestiones de necesidad, fue por cuestiones que se tuvieron que mover de su lugar para buscar trabajo donde pudieran sus papás, o por lo que tú quieras. Hay muchos. También hay una gran mayoría que fue por baquetonada. Es lo que te iba a preguntar, y en los casos que no, Manuel, o sea, estamos viendo, sabemos que existen esos casos que sí, que falta de trabajo, falta de comunicación, falta de conexión, falta de las desigualdades que hemos hablado, sabemos que existen, y yo no creo que haya un maestro que no lo entienda hablándolo, ¿no? Porque también los papás pues hablan con los maestros, ¿sabes qué? No puedo por esto, pero aquel que te está cuelgue y cuelgue, que tú le marcas y le cuelgas y que ya no te contesta. Que te bloqueó. Que te bloqueó y que tú ves sus estados de WhatsApp y bien feliz de la vida, ahí toma sus fotos y lo juzgas realmente. No deberíamos de juzgarlo, ¿no? Eso yo creo que no debemos de ser prejuiciosos desde ningún sentido porque pues no sabemos. Caras vemos y lo demás no sabemos, ¿no? Alguien puede poner algo en sus redes sociales de mucha alegría y estar sufriendo algo muy fuerte, ¿no? Sabemos que las redes sociales son 99% mentira y 1% parte de la realidad que puedas vivir, ¿no? O al menos esa es mi percepción y mi opinión al respecto. Entonces, a lo que voy es que es una grosería por parte de los padres de familia hacer ese tipo de cuestiones de no contestar, de bloquear al maestro, como si uno lo hiciera por mal, ¿no? Uno lo está haciendo pensando en el niño principalmente. Y que el papá llegue al punto de manifestar su molestia contigo, de ya no me estés diciendo, o algo así más grosero todavía. O sea, te quedas, pobrecito niño, pobrecito estudiante que tengo, que nadie está viendo por su educación, pues. Tristemente, así es.
¿Y qué haces? Para esos casos debería de venir algo en el acuerdo, pues, pero no viene. Pero, no, pues eso es lo que voy, o sea, yo entiendo toda esa cuestión y ponlo así y dilo así, ¿sabes qué? Todos van a pasar porque de plano, pues, o sea, vamos a tomarlo con un borrón y cuenta nueva, no queremos ser un tope, no queremos que este tiempo signifique o genere tanto rezago o abandono escolar y después nos ponemos cuentas. Pero así manéjalo y no manejes la mentira de que maestro, todo el tiempo que te traje trabajando, todo el tiempo que te traje con los niveles de comunicación y al final sigue siendo responsabilidad tuya que pasen y al final sigue siendo responsabilidad tuya si no se comunicaron. Ahora. Sí, exactamente. O sea, eso, bueno, dilo, Manuel, perdón. Si no, no está bien. Yo entiendo a los padres de familia que no quieren contestar y yo le he dicho a mi esposa, porque yo la veo a veces que anda toda estresada por el trabajo, que ahí tengo una queja muy grande con muchos supervisores, de que al menos, o sea, ¿cómo? Y ese sería otro tema. Tiro por viaje, cada semana tiene una capacitación obligatoria, cuando no es cierto. O sea, ¿qué no pensamos nosotros como supervisores también? Que los maestros están trabajando, que tenemos que mandarles 1 o 2 capacitaciones cada semana. Te digo caso muy específico de mi esposa a nivel preescolar, todas las semanas tiene una y así le dicen, es obligatoria cuando yo sé que no es cierto. Entonces, hay veces que sí le digo, oye, ¿y qué pasa si no mandamos la tarea del niño? O sea, y le hago preguntas, o sea, ¿qué pasaría? No va a pasar nada. ¿Y por qué hago esa pregunta? Hago paréntesis, hemos cumplido con todas las tareas toda la semana, pero esta pregunta le digo, o sea, ¿y qué pasaría? No va a pasar nada, entonces, ¿por qué un papá te va a cumplir con algo que no pasa nada? Cuando él tiene otros intereses ahorita, tiene otras cuestiones que le preocupan más, o a lo mejor simplemente sabes que ya estoy harta, o ya estoy harto, en el caso papá, mamá, de que batallo para trabajar, he batallado para conseguir trabajo estos días, he batallado con los chamacos porque no estoy acostumbrado a tenerlos todos los días en la casa, para que luego me esté la maestra, pide y pide cosas que realmente no quiero hacer, y que si no las hago no va a pasar nada. Y a eso hay una palabra que tristemente, bueno, digo tristemente para mí, ¿no? La hemos trasladado a un ambiente político cuando debería ser un ambiente de vida que es impunidad. Impunidad no se trata de política, impunidad se trata de crecimiento, se trata de la vida misma. Impunidad es cuando tú ves que tu hijo, y ahí te voy a tocar fibras sensibles, es que tu hijo le está haciendo daño a otro chamaco y tú no le dices nada, o que a tu hijo le está haciendo daño a otro chamaco y el papá del chamaco no le dice nada. Impunidad es cuando sabes que algo malo está pasando y no haces nada. Impunidad es cuando tú, maestro, estás viendo que un niño le acaba de pegar un sope a alguien y tú, te quedas callado, no le llama la atención, o que un niño le llamó de una manera despectiva, le dijo gordo, fea, tonto, lo que tú quieras a otro y haces como que no pasó nada. Impunidad es cuando sabemos en las escuelas, director, directora, que aquel maestro no está trabajando y no es nada. O en el caso de nosotros, cuando sabemos que un director, un supervisor le falta el respeto a sus maestros, les grita y no hacemos nada. Y así nos vamos. Impunidad en la SEC también hay muchas cuestiones. Podríamos decir entonces que la impunidad tiene que ver con la omisión en muchos casos, pues, ¿no? En claro, este caso, eso es. La omisión. Bueno, pues te voy a citar, Manuel, entonces. Manuel Silva, no entregué las tareas de mis hijos porque no pasa nada. Ahí están las explicaciones, tiene todo. Pero es a lo que voy, pues. Sí. Que, o sea, no vamos, es que seguimos lo que volvemos al tema que no vamos a tocar mucho, lo de la responsabilidad de los hijos. O sea, hemos manejado un discurso que la responsabilidad de educación es del Estado, no de los papás. Últimamente, y ese se me hace un gran acierto, que se contempló a los papás como partícipes. Corresponsables. Corresponsables, sí, pues tendrían que ser los principales y el Estado provee los medios. O sea, el responsable es el papá y yo, Estado, te proveo los medios. Y esa parte que ha hecho que los papás sientan que ya, o sea, es la escuela. Y te decía, ¿impunidad en qué sentido? ¿Qué pasa si los chamacos no cumplen? No pasa nada. Y en la medida que no pase nada, pues no va a pasar nada. ¿Qué pasa, Andrés, si hay un semáforo y no te pasa nada? Tú sabes que si lo pasas en rojo no te va a pasar nada. Pues lo vas a seguir pasando en rojo, ¿no? Así es. Hasta que un día va a pasar algo. No, y eso me refiero a impunidad, pues aquel niño que le dijo gordo, feo o lo que tú quieras a otro chamaco, si no pasa nada lo va a seguir haciendo. Y eso, o sea, y todos los ejemplos que te puse es lo mismo. Y tristemente vivimos en una cultura de la impunidad. O sea, vivimos en una cultura de dejamos pasar las cosas. Y esto se ve reflejado aquí. ¿Por qué? No sé, o sea,
como te digo, sigue siendo esa parte de una herramienta política donde pues la SEP, al ser representante del gobierno, no se quiere meter en problemas con sus próximos votantes. Sí, que vamos a hablar de eso también, ¿no? De la parte política educativa, que es un tema que me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, hablas de evaluación, Manuel, y de la parte esta del acuerdo, pues coincido totalmente, seguro que si fueran las cosas diferentes, creo que uno de los cambios que se tienen que proponer sería eso, que sí pase algo, pienso yo, ¿no? Que sí pase algo para darle el peso y la importancia que tienen que hacer. Pero seguimos, como tú dices, poniendo un acuerdo en discurso y en los acuerdos diciendo, es que tú, maestro, vas a decidir y todo, pero en realidad ya hay una decisión detrás que es, todos pasan, ¿no? Ahora, en los hechos y en la parte práctica, en la realidad, las cuestiones como el calendario, como el acuerdo de evaluación, ya están dictadas desde antes de salir, pues. Ya están dictadas y cuando salen son prácticamente, parecen órdenes nada más para acatar, pues ahí no entra una discusión, ¿no? Y yo entiendo que con un acuerdo para evaluar tiene que haber esa parte, ¿no? De que tiene que haber un estándar para poder hacerlo. Pero pues tu estándar debería de obedecer a la realidad escolar y a proponer una mejora, no tanto a lo otro. La cuestión del calendario, sí pienso que ahí debería de haber cambios con relación a los contextos. En relación al acuerdo de evaluación, tiene que haber normas y reglas físicas para cada caso, pero todo marcado desde el centro. Y no es lo que hay, ¿no? El acuerdo parece muy vago y deja muchas cuestiones para que se puedan malinterpretar. Y bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos que, desde la autoridad ya local o escolar, ya tenemos que verlo con nuestras escuelas, cuáles son los casos y ayudarles a resolver. En mi caso yo tengo una postura muy práctica al respecto, porque ya ves que ahí menciona una cuestión de evalúalo ahorita y luego evalúalo después. ¿Para qué? Pues mejor evalúalo. Si lo vas a terminar pasando. Mejor evalúalo después, pienso yo, ¿no? Porque sí, ojo, sí pienso que debemos de mandar también un mensaje, ¿no? O sea, si no cumplió y todo, bueno, déjalo sin información, porque no la tienes, el contacto y todo, déjalo sin información. Que pase que el padre vea la boleta, porque si te trata de responsabilizar al padre de lo suyo, vea su boleta que esté incompleta para que en el periodo de regularización a lo mejor eso te puede servir para poder trabajarlo. Ahora que si lo vas a evaluar ahorita y si no te pasa, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar sin información? Pues ahí desperdiciaste recursos, tiempo y esfuerzo que yo pienso que no vale la pena. Pero bueno, son recomendaciones locales esas y ya veremos. Dijo el ciego. Sí, no, y a mí, bueno, lo que yo siento es el discurso y la realidad es algo que a mí no me gusta. Decimos una cosa y hacemos otra. La incongruencia que hablamos la vez pasada, la incongruencia del decir y del hablar. Sí, entonces, porque qué tan sencillo sería por parte de la Secretaría, o sea, dilo así, queremos pasar a todos para no, y sí lo maneja en cierto sentido, no lo hace como deja ver ahí libre el tránsito, perdón, pero dilo, o sea, queremos pasar a todos porque no queremos, o sea, ahorita no son tiempos para reprobar, son tiempos para sobrevivir, que los chamacos sigan y en el transcurso de su trayecto escolar, formativo, ahí nos ponemos a cuentas. Sí, me gusta lo que dices, Manuel. Ok, Andrés, y pues hablando sobre lo mismo también, pues esta cuestión de los padres, de que te decía ahorita, pues ya están enfadados muchos papás, y aquí en Sonora acaba de ocurrir algo muy curioso. Dilo como es, te voy a decir, dilo como, ya estoy enfadado yo como papá, sí, dilo. Sí estamos, o sea, hay veces que no es la misma, ¿no? El trabajar y toda esa cuestión, pero acaba de ocurrir algo bien curioso aquí, una manifestación que se hizo a la SEC de parte de algunos padres que exigían la apertura de las escuelas y en los carteles anda uno mucho que decía, ya no aguanto a mis papás. Ya no aguanto a mis papás. Sí, que yo creo que estaba muy bonito escrito, es más que nada ya no aguanto a mis hijos, pero se escucha menos peor decir ya no aguanto a mi papá que ya no aguanto a mis hijos. Ahora, no es la primera manifestación, anteriormente se han estado dando manifestaciones para la apertura de guarderías, pero curiosamente, y no solo hacer comentarios en redes sociales acerca de temas educativos, de hecho tú sabes que soy un ermitaño, tú sabes que casi no entro y cuando entro
Mi Face es totalmente para cosas familiares, ¿no? Y personales. No manejo casi nada de información de trabajo ni de otras cosas. Pero ahí sí hay una compañera de la prepa que también es maestra y lo puso. E hizo un comentario y yo sí puse cuando la irresponsabilidad, la ignorancia, la necesidad y los intereses de unos cuantos se juntan. Y es como lo defino. O sea, tristemente seguimos creyendo, porque esa manifestación nadie tenía sana distancia ni cubrebocas, ¿no? Entonces, seguimos creyendo, seguimos siendo, pues, es que no encuentro otra forma de decirlo, muy ignorante respecto al coronavirus. Pensamos que ya pasó, cuando sigue habiendo el número de muertes, cuando hemos pasado de semáforo verde a semáforo amarillo a semáforo naranja, cuando pues sabemos, y si quiere lo abordamos ahorita, que los semáforos cambiaron para que los políticos pudieran hacer sus campañas, porque curiosamente se acabaron las campañas, se volvió el semáforo a la realidad, cuando hay mucha irresponsabilidad, hay muchos papás que ya está, como lo decíamos, ya no quieren tener a los niños ahí ya, vamos a decir, por trabajo, pero también porque cansa, porque hay muchos comentarios al respecto. Y hay la necesidad de muchos papás que también tienen que trabajar y que ven en la escuela el medio donde dejar a los niños. Y cuando hablo de intereses de unos cuantos, también hay muchos ahí empresarios que han dejado de recibir el dinero que recibían por tener una guardería o una escuela particular. Entonces, ahí se mueven muchos tipos de intereses que generalmente quienes están organizando este tipo de campañas, pues son esos uno que otro dueño, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa, lo digo porque también en el ámbito donde nos desenvolvemos o donde nos desempeñamos, hemos visto cómo ciertas noticias que han salido y luego te hablan del colegio, es que yo no fui, yo no lo dije. ¿Quién más va a decir eso, no? El colegio Andrés dice que va a abrir la otra semana. Oye, y luego, o sea, ¿a quién más le interesa decir que el colegio Andrés va a abrir la otra semana si no es al propio colegio Andrés como una manera de presión? Sí, sí, de hecho sí, y aquí entraríamos al análisis del hombre económico y la parte económica de la necesidad de la escuela como parte de eso que dices, un refugio seguro para los niños, mientras el hombre económico puede trabajar, puede desarrollar sus actividades. Y pues estas manifestaciones van a raíz de eso, de esa necesidad. Ahora, te doy mi postura, pues obviamente también estoy de tu lado, Manuel, en el sentido de que esto no se ha acabado. Y ya tenemos un video al respecto sobre el movimiento Abre mi Escuela, que es uno de los videos más vistos que tenemos. Vamos a meter un gol aquí. Y donde estamos mencionando desde el mes de marzo 2021, que pues yo te lo dije como tal, ¿no? Desde en el video lo abro diciendo que a mí me parece una estupidez, así lo digo. Parece una estupidez estar queriendo abrir las escuelas y arriesgando a los niños, cuando yo desde mi postura de padre de familia, y creo que desde la sociedad y desde la misma Constitución viene que los niños pues deben de ser lo más valioso que tenemos, pues. Yo como padre, pues, y lo digo así, lo más valioso que puedo tener como familia son mis hijos. Entonces, no pudiera ver un escenario en el que yo ponga en riesgo a mis hijos con tal de yo poder ir a hacer otras cosas, ¿no? O de trabajar, pero pues bueno, entiendo que es distinta la postura de cada quien, puesto que a lo mejor para algunos no, cuando entra, como dicen, ¿no? Cuando el hambre entra a la casa, el amor sale por la ventana, pues. Y nosotros tenemos cubiertas una necesidad al ser servidores públicos de gobierno, que no todos, pues, que ya en la lucha natural, social, del trabajo, es distinto, pues hay gente que si no sale a trabajar no come. Y bueno, es el dilema que anda. Sin embargo, yo también entiendo que la cuestión de este movimiento no va por la atención de los padres de familia en sí, sino que se mueve por intereses económicos de las personas que manejan este tipo de negocio. Y ahí es donde a mí me parece preocupante que la agenda de la Secretaría de Educación se tenga que mover en torno al interés económico de cierto grupo. Desgraciadamente te voy a decir, las agendas de los partidos políticos a nivel, así se manejan también, son intereses económicos, pues, los que se mueven. Y pues, ¿qué tan bueno es esto? Es la cuestión, ¿no? ¿Qué tan bueno es que la agenda sea una agenda económica? Sin duda debe tener ciertos beneficios a nivel macro, pero a nivel escuela,
y hablando de la infancia, de los niños, yo creo que no debería estar a discusión. ¿Es seguro o no es seguro, no? Aunque ya también se maneja la cuestión de la salud mental y demás, que ya es mucho tiempo fuera de las escuelas. Y sí, sí, pero como que todavía no me termina a mí de convencer ese apartado. Oye, Andrés, y haciendo aquí un paréntesis, ¿no? Porque ya en varias veces que hemos hecho, o sea, en primer lugar se aclaró, no tenemos nada en contra de las escuelas particulares, nosotros atendemos escuelas particulares y yo tengo muy buena experiencia con muchas escuelas particulares. De hecho, tengo casos donde, o sea, híjole, se han cuidado y han mantenido y realmente el reconocimiento, pero como decíamos en el video de maestros, tristemente por uno la llevan todos. Entonces, híjole, qué triste que por uno que otro, pues a veces pensamos que englobamos a todos cuando no, o sea, realmente no es este mensaje para decir que todos los dueños, que todos, no, pero sí tenemos aquellos que, híjole, que han estado insistiendo de muchas maneras, que han hecho, pues que han faltado a los lineamientos, para no decir que han violado la ley. Te digo un ejemplo y vuelvo a la impunidad. O sea, aquellas escuelas o aquellos colegios que han dado clases durante la pandemia presencial cuando se dijo que no, y es porque los papás los presionaron, bueno, porque los papás quisieron también. ¿Qué pasa? O sea, se reportan y no pasa nada. Cuando el discurso es no, y esto y lo otro, y un discurso muy fuerte donde sí, pero ¿qué pasa? Se reporta, se existe, se exhibe y no pasa absolutamente nada. Vuelvo a esa parte de la impunidad. Ahora, tristemente, y a lo mejor será tema para otra ocasión, pero pues también, y yo lo comentaba contigo, o sea, yo tengo entendido, y así lo expreso, que cuando tú como Andrés, Colegio Andrés, te quieres estar adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, en nuestro caso, tú estás obligado a cumplir una serie de lineamientos. Así es, sí. Pero ¿qué pasa después? Resulta que tú, Andrés, eres un político o una persona altamente influyente y pues realmente los lineamientos no aplican para ti, porque si te aplican los lineamientos por parte de este órgano político educativo que es la SEC, pues tú vas a llegar por otro lado. ¿Por qué? Porque también afectas otro tipo de intereses. ¿A qué voy? Pues que realmente no existe ese, pues, ¿cómo decirlo? O sea, vuelvo a lo mismo, impunidad, pues, impunidad desde muchos puntos. Y muchos de esos dueños de colegio, pues sabemos que son personas políticamente muy bien paradas, a los que no les puedes hacer nada, incluso si están llevando, sus colegios están trabajando, ¿qué vas a hacer? Pues lo más que tienes que hacer es reportar, ¿no? Y hasta ahí te quedas, pero como tú dices, a veces parece un esfuerzo, Sí, pero me refiero de más arriba, pues también, porque entiendo bueno, sí, que sancionar también se malamente, pero están expuestos a otro tipo de cuestiones. Sí, se toman las decisiones distinto, pues, desgraciadamente, ¿no? Cuando decimos desde arriba, pues. Así. Desde arriba, sí, exactamente, cuando hablamos de las altas esferas o de cuestiones. Y hay muchos casos, y lo defines bien con esa palabra, impunidad es la palabra, porque hay casos históricos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el de la guardería. A veces, ¿qué ha pasado? Ahí ya van más de 15 años de lucha y ¿qué pasa? Pues que fue un acto que quedó impune realmente, pues. Se castigó, pero se castigó a ciertos de los mandos más bajos que hay, pues. Cuando realmente, pues, la gente que tiene las influencias, pues quedó sin castigo, y los padres, obviamente, sin justicia. No, y aquí, tristemente, o sea, todas estas vidas, porque si bien es cierto, los dueños tenían, puedo decir, de un extracto político, pero también todo lo que sucedió, el incendio, todo obedece a fines políticos. Y qué triste, o sea, qué triste que la peor tragedia de nuestro estado responda a eso. No fue un accidente como tal, sino responde a fines políticos. Exactamente. Y sí, desgraciadamente así es, pues. Entonces, Manuel, pues, ¿qué te digo, no? Con esa cuestión, qué bueno que lo aclaras. Yo también le voy a aclarar la parte de los particulares. Cuando decimos esta parte, estaremos hablando en general por la cuestión que implica que de una minoría se hace un tema social. Y pues todos aquellos directores sabemos también que tenemos muy buenos directores en las escuelas particulares que sí obedecen
una agenda marcada por la Secretaría de Educación Pública o de Secretaría de Educación y Cultura, y están ahí sacando y haciendo lo que les corresponde con relación hacia el Estado. No, y dueños también, porque yo conozco casos de dueños donde ellos, aun cuando dejaron de recibir la matrícula, le seguían pagando a los maestros y se hicieron cargo de ellos. O sea, como tú decías anteriormente, es por la minoría visible, hablamos que la mayoría, ¿cómo era? No visible. La mayoría silenciosa. Mayoría silenciosa, pues. Sí, que la mayoría silenciosa, juzgamos a la minoría visible, juzgamos a todos como la minoría visible cuando la mayoría silenciosa no es así, ¿no? Y se aplica en todo, pues, en los maestros, en este caso también en la parte de las escuelas particulares. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, Manuel. Bueno, pues va de la mano con lo mismo, yo creo que no vamos a tardar tanto en abordarlo, ¿no? El regreso presencial, que no sabemos cuándo, que ya se ha pospuesto, que ya estaban las estrategias, pero me llamó la atención una noticia que salió en el Universal, si no estoy mal, donde hablaba de 4 maestros, ¿no? Que ya con el esquema de vacunación fallecieron por COVID. Me llama la atención también que solamente encontré esa fuente, no encontré más, o sea, salió, digo, no estoy seguro, creo que era en el Universal, pero no hubo más réplica. Yo digo, si hubiera sido algo así, pues a lo mejor hubiera sonado más, pero bueno, vamos a dejar con la cuestión de confirmación de esa noticia, pero lo que sí está confirmado es que al menos en Sonora sí han fallecido personas que ya tenían el esquema de vacunación completo. ¿A qué voy? Que desde el principio, y es lo que te decía, o sea, pensamos que por estar vacunado ya somos inmunes. No, la vacuna te reduce el riesgo de contagio, te reduce las complicaciones que puedas tener, pero esto no significa que ya eres Batman, porque Superman en el caso, no, ya eres Batman y no te va a pasar nada. Sí, desgraciadamente sí, tienes razón. Entonces el regreso se convierte en un riesgo realmente, ¿no? Para muchos, para algunos o para muchos maestros que van a pues arriesgarse realmente a un ambiente en donde va a haber bastante gente, donde pueda estar el virus y pueda causar algún estrago. Esperemos que no sea así, esperemos que sea un regreso seguro, que tomando las medidas pues se minimice el riesgo, pero vamos a tener que estar bien pendientes porque viene el periodo vacacional y probablemente va a pasar lo que ha pasado en los otros periodos, pues. Un rebrote. Un rebrote que pues va a venir a causar alguna situación ahí medio extraña. No, sí, fíjate, y respecto a eso, pues, o sea, ya hemos hablado de las condiciones que se manejan para el regreso seguro, ¿no? Que estén verde, que estén vacunados y que sea voluntario. Pero vacunados, ¿quiénes? Te comento eso, ¿por qué? Porque dentro del trabajo que realizamos, hicimos una encuesta a todos los maestros y a todos los directores, hablo del caso de mi sector, ¿no? Y preguntábamos qué elementos consideran necesarios para un regreso seguro. Pues ahí sí todos coincidieron, ¿no? En semáforo en verde, en filtros sanitarios, pero me llamó la atención que más allá de maestros vacunados o estudiantes vacunados, era que toda la población esté vacunada. O sea, y coincidían en eso, porque ya no nos limitamos nomás a los maestros y al personal, ¿no? De escuela, sino que todos, o sea, que niños, padres, todos estemos vacunados. Y era muy grande el porcentaje, era el 70%, que pues solicitaba o consideraba que era una parte importante del regreso, y ahí sí yo estoy de acuerdo. Te digo, no soy médico y desconozco cómo funciona la vacuna en niños y hasta qué punto es aplicable, ¿no? Pero en la medida que la mayoría de tu población esté vacunada, reduces el riesgo. ¿Por qué? Porque incluso ya pasó en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México, en el sur, porque no recuerdo exactamente si fue la Ciudad de México, donde ya hubo casos de COVID con una escuela que empezó a trabajar voluntariamente. Entonces, estamos viendo cómo aquellas partes donde ya ha habido reapertura de escuelas se han generado o casos donde ha habido rebrote o donde dentro de la misma escuela incluso ya ha habido contagios de COVID. Sí, no nomás en este país, ¿no? En país, a nivel mundial ha sido la tónica. La escuela que abre, la escuela que tiene que volver a cerrar, pues, desgraciadamente, haz de cuenta que le estás diciendo al virus, aquí mira, o le estás dando dónde anidarlo, dónde puede seguir sobreviviendo. Y eso es lo que creo yo que no se ha pues atendido como tal. Yo tampoco pues soy médico, pero pues viendo lo que está pasando, la respuesta a las agendas políticas del virus hacia las escuelas es
tú júntamelos, que ahí te voy a caer. Sí, pues, la verdad es que haces, tú júntamelos, ahí te caigo. Y No, y boom, más pues, con los niños, ¿no? O sea, qué cuidados, por más que que les estemos diciendo, si como grandes somos tercos, necios, si no nos ponemos el cubreboca, ahora un niño de 6 años, un niño de 5 años en preescolar, de 7 años, oye, me gustó tu cubreboca de Bob Esponja, pásamelo, yo me pongo el tuyo, del Carso, lo que tú quieras, y compartiendo cubrebocas, o sea, hay muchas cuestiones por las que yo pienso, ¿no? Que no estamos listos para un regreso seguro, porque podemos regresar y regresamos. Y ahí de hecho, vamos a regresar. está el meme, ¿no? De probablemente mueran algunos cuantos y pues es un riesgo que estoy dispuesto a tomar. O sea, y qué triste bueno, al menos yo lo veo jugar con eso, porque no estamos hablando de números, son vidas. Sí, realmente sí, mano. Yo también cuando lo pienso así, ¿no? También está el otro meme, ¿no? El de los filtros. Ya tenemos todas las medidas de salubridad, dice. Y las medidas de salubridad es aplicar el gel en las manos, ¿no? Al entrar. Sí, que realmente... Ah, perdón, sigue. Sí, no, era todo lo que iba a comentar, adelante. Que realmente ahí hablando, o sea, no es el mayor riesgo de contagio, es con la parte que se aspira, pues. Oral, ¿no? O sea, las gotitas así como... Las gotículas, decía López-Gatell, ¿no? Ok, sí. El riesgo de contagio por contacto sí existe, pero no es tanto como el riesgo de la aspiración. Sí, pues entonces, bueno, vamos a dejarlo así, los comentarios. Yo creo que sí, pues tenemos que, dentro de las medidas, pues ya está considerado, ¿no? Pero cabe mencionar, pues reducir bastante el número de atención de niños al grado de poder decir que tenemos la distancia suficiente para que esas gotículas, pues no entren en nosotros. ¿Cómo vamos a ventilar los salones? También es otra cuestión. Estamos en agosto. Sí, en el caso de Sonora, por ejemplo, en donde realmente pues un salón con aire acondicionado estando adentro y que no va a haber ventilación, no puedes abrirlo porque pues la cuestión del calor es insoportable, diríamos algunos por acá, y bueno. Oye, a lo mejor eso es, ¿no? Ya es que dicen que no resiste bien el calor y luego desde la CEP. O sea, les estoy diciendo que no resiste el calor el virus, entonces por eso les estoy poniendo el calendario antes, para que, o sea, los estoy sanitizando todos. Naturalmente con el sol. Ecológica y biodegradablemente. Muy bien, Manuel, pues sí. Gluten free. Gluten free. Oye, Manuel, pasando al siguiente tema, porque pues era un tema bastante corto, para terminar la cuestión de lo de la Secretaría de Educación, ese es el tema con el que me gustaría que cerráramos. Muy bien, híjole, pues qué mal le ha ido a nuestra secretaria de Educación, ¿no? Ahora sí que como si se le tocó bailar con la más fea. ¿Por qué digo le tocó bailar con la más fea? Porque el costo político lo está absorbiendo ella. Hemos hablado de cómo es una cuestión o una plataforma política la Secretaría de Educación, y quienes lo han ocupado han sido personas que se dedican a la política. Tenemos desde antes, ¿no? Schweifet, tenemos a nuestro amigo ahí, el innombrable, vamos a decirle ahora. El innombrable Nuño, vamos a decir. Así es. Sí, es que es el enemigo público de los maestros, junto con Schweifet, yo creo que más él. Tenemos a Esteban Moctezuma, que fue pues como el bálsamo, ¿no? En muchas ocasiones, como para limpiar o para sanar las heridas que tenía el magisterio con la secretaría. Y en este caso había unas expectativas muy altas sobre la maestra Delfina Gómez. ¿Por qué? Porque era una maestra. Desde hace mucho pues no había un maestro como tal a cargo de la secretaría. Y salen por ahí, es que ya se le olvidó ser maestro, ¿no? Es que, vamos a decirlo así, por más que sea secretaria de Educación, no se manda sola. O sea, y ella tiene que responder a quien la puso. Y si quien le puso le dice, es que quiero que tengas más días, pues ahí te van más días. Entonces, pues es eso, ¿no? Yo también se le ha achacado mucho la capacidad, la facilidad de palabra. Entonces, pues que también venimos acostumbrados de políticos que son muy buenos para hablar. No la estoy defendiendo, ¿no? Yo estoy tratando de poner así como hechos sobre la mesa. O sea, estamos acostumbrados a personas que son muy buenas para hablar, por más que nos mientan, pero pues hablan muy bonito. Y llegan mentiras bonitas, ¿no? Así es. Y llega la maestra que se le dificulta el hablar en público, entendiendo pues porque si bien como maestros hablamos, pues es diferente hablar con niños, hablar ya en una cámara, hablar de otra manera.
Entonces, pues yo siento que se le está pasando toda la factura política a la maestra, ¿no? O sea, de que todo lo malo que se iba a venir, ahí te va a tocar a ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues tus aspiraciones ya no son tantas como las pudiera tener otras personas. Fue como el cartucho para quemar, ¿tú sientes? No que sienta que es el cartucho para quemar, porque siento que era la elección obvia para la Secretaría de Educación, pero sí siento que el periodo no le favoreció para todo lo que ella a lo mejor hubiera podido querer hacer. Ok, yo sí pienso que es el cartucho a quemar, Manuel. Así de decir, vamos a sacar a Esteban Moctezuma, ya se va algo que pues tiene más que ver con su carrera, y bueno, de ahí ya lo que viene pues le va a tocar a la maestra. Así, ¿no? Y eso me parece algo triste, pero creo que la política así funciona, ¿no? Ahora yo voy a hablar, ¿no?, de eso también. Voy a decir lo bueno, como tú primero dijiste. Lo bueno es que la maestra, pues es maestra, ¿no? Realmente eso es algo que yo creo que a mí en lo personal me ha gustado, que en los puestos ya políticos con temas educativos, pues se empiece a tener personas que son del gremio, realmente, pues que son del gremio. Y cuando hablo del gremio me refiero a básica, más que nada, porque realmente a lo mejor Esteban Moctezuma sí dio clases en alguna universidad o algo, pero en realidad su tarea o su función pues fue más económica. Eso es lo bueno que yo veo con la maestra Delfina. Y ahí hago la pregunta, como dijo Lord Peña Nieto. ¿Qué hubieran hecho ¿Qué ustedes? hubieran hecho ustedes? ¿No? O sea, ¿cuántos de nosotros, Manuel, en el puesto de la maestra, tuviéramos los mismos problemas de hablar que ella, ¿no? Realmente. Porque pues no somos tampoco... Yo soy el sí, pues, primero. sí, o sea, no somos así como que no tenemos la cultura de la oratoria y la de eso. Es más, a los que lo tienen realmente pensamos que pues son mentirosos, dicen mentiras, ¿no? La parte política se enfoca mucho en eso, en la proyección, en la comunicación social, y ahorita nosotros no lo tienen. Ahora voy con lo malo. Lo malo de esto para mí es que la cuestión de la selección, pues al final terminó siendo política, pues la maestra tiene una carrera política y no fue por logro, por desempeño, por otras cuestiones, que yo ahí opino que la Secretaría tendría que estar descentralizada de la cuestión política para poder tener logros y planes a largo plazo. Un plan a 30, 40 años, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Educación Pública, con quien pongas al frente, obedece la agenda de 6 años del presidente en turno. Entonces, en 6 años no puedes hacer nada. Realmente, para hacer una transformación fuerte, tiene que haber un plan a largo plazo, que es lo que no hay. Entonces, dentro de lo malo, diría que la maestra, pues, los méritos de estar en la Secretaría de Educación Pública, pues no los tiene realmente por su trayectoria docente, pues los tiene por su trayectoria política también. Y pues coincido contigo en eso, ¿no? Y lo feo diría yo, que es eso, ¿no? Que al ser una trayectoria política, al ser un puesto político, obedece a los intereses políticos que se tienen. Y realmente no te conviene, bien lo dijiste tú, ponerte a patadas con Sansón en ese sentido de la cuestión política. Pero bueno, ahí entraría la cuestión de liderazgo también, o sea, ¿qué tanto liderazgo tienes tú para poder llevar una Secretaría de Educación Pública al siguiente nivel? No ha habido, la verdad, quien la lleve al siguiente nivel. Si bien Esteban Moctezuma deja un buen recuerdo por la manera en que empezó a hablar a los maestros, a tratar de, en el discurso, revalorarlos, hacer la revalorización docente del magisterio y demás. En los hechos también, parece que no tenemos memoria, pero en los hechos también hubo muchas cuestiones que fueron criticables, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la comunicación, pues de las guías del Consejo Técnico, esa fue de las más recientes, donde decía, inventa una estrategia de comunicación para comunicarte con tus alumnos incomunicados. Sí. Entonces, y salieron muchos memes muy buenos de eso, pero, o sea, realmente la lógica era, pues inténtalo realmente, ¿no? Pero sí hubo esas cuestiones, pues. Entonces, siento que romantizamos mucho la cuestión de Moctezuma, en cuestión de lo que hablaba, de que sus videos estaban bien hechos y demás, ¿no?
pero no creo yo que haya sido el súper secretario, ni que lo es Delfina, ni lo que lo ha sido nadie realmente. Pero pues, también fíjate dónde veníamos, pues, o sea, también de sí, eso también tienes que ver, ¿no? O sea, y como te digo, a lo mejor es cierto, pues dije, Moctezuma vino a ser un bálsamo para los maestros, ¿por qué? Porque veníamos de personas que parecían que despreciaban al magisterio. O sea, yo creo y quiero pensar que dentro de su humanidad no lo hacían, pero la forma de expresarse, incluso el gesto corporal o la forma, o sea, parecía que era un desprecio hacia el maestro. O sea, yo vengo aquí a la SEC que sí es cierto, tiene que ser así. Yo vengo aquí en la SEC a poner en orden a los maestros que no trabajan. O sea, casi, pues así de que es que los maestros, yo soy aquí el bueno a poner el orden que hace falta en el magisterio. Que bueno, o sea, no lo dudo que haga falta orden, sí hace falta mucho orden, pero pues también ese desprecio, no sé, es que no se me ocurre otra palabra, desdén, desprecio, y fueron de los dos, ¿no? De Schoifeld y de Nuño, de que notaban una poca o nada de empatía con el magisterio. Sí, tienes razón. En el discurso lo pudieran decir, no, que sí, que el magisterio, pero realmente, como tú dices, sus acciones su discurso era de desprecio, o sea, era de no valorar, era de, ok, o sea, estamos mal por culpa del docente. Entonces, sí es cierto, a lo mejor Moctezuma no fue el gran secretario, pero al menos sí se vio que había un interés real, o no es irreal, pero sí hubo un interés o una intención de tener al magisterio contento, vamos a decirlo así. Si quiere, no hizo grandes cosas. Y ahora... Una sanación, así como un sanador, ¿no? Algo así. Tiene razón, pero también, tanto los que mencionaste primero, como Schoifeld y Nuño, como Moctezuma y Delfina, vamos a lo mismo, obedecen a la agenda política. ¿Qué agenda iba con Nuño y con Schoifeld? Estaba lo de el servicio profesional docente y las evaluaciones. Entonces, obedecía a el interés de crear unas evaluaciones que les digo desde ahorita que ahí están todavía, pues. Ahora es el OSICAM y fue como un golpe que te quedó doliendo, pues realmente sigue. Solamente que con menos eficiencia que anteriormente, con menos proceso, con gente que no es la mejor para llevarlo a cabo, aunque tú me podrás decir lo que quieras del INEE, pero tenían muchísimo más control y una rigurosidad del trabajo un poquito más amplia. También se les pasó no cumplir con algunas fechas, pero no al modo que se le está yendo al UCICAM. El UCICAM, o sea, realmente, no sé, no le llega o no quiero hacer una comparativa, pues, pero creo yo que de línea al UCICAM, quitando la parte de la evaluación punitiva para los que iban a evaluarse, ¿no? De perder la plaza, pues, que eso fue lo que más dolió, yo creo, dentro de la ley del servicio profesional docente anterior, del 2013. Quitando eso, en operatividad yo pienso que el INEE era superior. Y bueno, pero bueno, también es la cuestión eso, hablando de los secretarios, que es el tema que tenemos, sí. Obedecen a la agenda política que venían desarrollando, ¿no? No, y es muy fácil en redes decir, es que llegan y se les olvida que eran maestros. Yo invito y te invito a ti, me invito a mí y a cualquier maestro, te invita el presidente de la República a ser secretario de Educación. O sea, te está invitando a ser secretario. ¿Le vas a decir que no? Sí, pues claro que no. Ahora, estás ahí y te va a decir, ok, quiero que hagas esto como tu jefe. ¿Le vas a decir que no? Cuando sí. Sabes que somos, o sea, que quien está ahí es puesto y en el momento que quiera te quito. Ya es una cuestión también de, si quiero estar ahí, pues tengo que acatar a lo mejor algunas cuestiones que puede o no puede que esté de acuerdo. Sí, y volvemos a eso, pues, ¿qué tanto marca la cuestión de la influencia que el presidente, por ejemplo, te ponga vamos a decir, en este caso se decía también la cuestión de, porque necesito que mi gabinete tenga hombres y mujeres, y pues es la maestra, y bueno, que como que te atino, pero vas a hacer esto que te estoy diciendo, y qué tanto tú cuando recibes un puesto político puedes reconocer realmente que le vas a aportar a esa secretaría, que desde ahí deberíamos de partir, pues, ¿sabes qué? Voy a traer a tal persona que va a hacer un gran papel en esta secretaría. Y yo tengo esto, pero vamos, él es el líder, pues.
pues él es el líder, el que tome las decisiones para mayor beneficio de la Secretaría de Educación o de la educación en general. Pero bueno, es que es un tema de nunca acabar, es un tema de que sabemos que se resume en eso, pues, en la cuestión política de respetar una agenda y ¿qué vas a hacer, pues? No, y bueno, para cerrar bien dices, ¿y con qué nos quedamos? Yo me quedo con esta cuestión, ¿no? Es cierto, somos una entidad política en todos los sentidos, pero la educación, y coincido, debería ser algo, o sea, no puede ser por la persona que esté en un puesto político. Tiene que ser ya sea una o un consejo o un comité de las personas más preparadas para que puedan decidir lo del rumbo de la educación en México, independientemente de quién esté verde, rojo, amarillo, azul, blanco, negro, gris, el partido que esté, ok, nosotros vamos a llevar la educación hacia este rumbo. Coincido totalmente con eso, Manuel, te la compro, como te digo. Yo también me quedo con eso. No es cierto, ahora voy a hacer mi aporte. Sí me quedo con eso, Manuel, también, y que creo que lo voy a extender a los otros rubros, ¿no? Porque realmente la politización de las secretarías creo que le hace más daño que beneficio a nuestro país. ¿A qué hablo con eso? Que creo que en la Secretaría de Salud, de igual manera, tendría que haber un equipo de médicos o algo que definan el rumbo. Pero, o sea, ¿a qué voy? ¿Por qué hago la diferencia? Yo sí veo que en ciertos rubros, por ejemplo en salud, sí hay médicos que están trabajando con estas cuestiones políticas, aunque obedezcan una agenda igual, pero sí veo. Y en educación no, en educación yo creo que la maestra es la primera, que es, bueno, al menos de los últimos años, que es maestra como tal. Ahora, no es nada más obedecer a un perfil idóneo ad hoc, sino también a algo que demuestre la competencia de poder llevar al siguiente nivel la secretaría, ¿no? Ahora sí, que si es un consejo, pues es mucho mejor, pues como tú, eso del consejo a mí me gusta, y ya puedes diseñar un plan a 20 años. Sí, porque tú puedes ser líder administrativo, porque no olvidemos que es una secretaría, vamos a decir que tu perfil es administrativo, organizativo, pero rodéate de los mejores, no de los que políticamente tienes que estar rodeado. Así es. Pues con eso también cerramos, Manuel, con la parte de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación Pública. No olvidemos, suscríbanse, ahora no estuve tan pendiente de los banners, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Oye, te iba a decir, esa canción del inicio yo la escuché en otra parte. Ah, sí es cierto, vamos a hacer el comercial. Síganme en TikTok, ahora soy TikToker. Pero pues de repente voy a subir algún videito con algún tema educativo Perreando. Sí, un perreo educativo, por favor. Para poder, pues bueno, llegar a la mayor cantidad posible. Ayúdanos con eso, comparte los videos, dales like, que todo eso es gratis y no te cuesta nada, y pues nos vas a ayudar a que nuestro proyecto florezca de una mejor manera. Sin más, pues nos despedimos deseándote un excelente día, tarde o noche. O madrugada. O madrugada, diría nuestro compa Jaime. Cuídense, saludos.